Jóvenes, buenas noches. Les habla su profesor Juan Cancio Arcila, invitándolos a compartir la mini clase número 5 referente a ventaja mecánica 2. Ya en la mini clase número 4, que se llamó ventaja mecánica 1, habíamos definido unos conceptos muy importantes, que era la línea de acción de la fuerza, el brazo de fuerza, el brazo de potencia y el brazo de resistencia. Con respecto a la línea de acción de la fuerza, se dijo que era una línea recta imaginaria sobre la cual tenía efecto la fuerza y que esa línea formaba un ángulo con un eje de referencia el cual determinaba lo que era la dirección de la fuerza. Definimos posteriormente lo que era brazo de fuerza y dijimos que era una distancia que había entre el centro de rotación y la línea de acción de la fuerza. En este sentido, es una distancia que es perpendicular. Cuando la fuerza es potencia o cuando la fuerza es resistencia, tenemos brazos de potencia y de resistencia respectivamente. El brazo de potencia, la distancia entre el centro de rotación y la línea de acción de la potencia, que es también una distancia perpendicular. Y el brazo de resistencia es la distancia entre el centro de rotación y la línea de acción de la resistencia, que termina también siendo una distancia perpendicular. Muy bien. Ya para entrar a analizar lo que es el concepto de ventaja mecánica, BM, tenemos en cuenta que se puede expresar de dos maneras, como una relación entre distancias o como una relación entre fuerzas. El primer caso, en términos de distancias, se define la ventaja mecánica de la siguiente manera. La ventaja mecánica es el cociente entre el brazo de potencia y el brazo de resistencia, siempre y cuando este cociente sea mayor que 1. Es decir, el numerador debe ser mayor que el denominador. Sabemos perfectamente que un cociente es como el resultado de una división. Entonces, si el numerador es mayor que el denominador, la fracción como tal es mayor que 1. Muy bien. Ahora, también podemos definir la ventaja mecánica en términos de fuerzas. En términos de fuerzas. En este caso, la ventaja mecánica es igual a resistencia sobre potencia, pero también debe cumplir con el hecho de ser mayor que 1. Este cociente tiene que ser mayor que 1. Entonces, noten que en este caso, entonces el numerador, que es la resistencia, debe ser mayor que el denominador, que es la potencia. ¿Cómo entender esto? Si nosotros estamos levantando una carga, que es la resistencia, y ese valor de carga que estamos levantando es mayor que la fuerza que realizamos para levantarla, entonces tenemos que el cociente es mayor que 1 y estamos obteniendo ventaja mecánica. Esto significa que cuando realicemos una fuerza con un valor que sea igual al valor de la carga que levantamos, no obtenemos ventaja mecánica. Entonces, eso significa que cuando R sea menor o igual que 1, no se obtiene ventaja mecánica. De manera similar, cuando el brazo de potencia
sea menor o igual que el brazo de resistencia, no hay ventaja mecánica. Es decir, se tiene que cumplir estrictamente la relación de orden que hay aquí. En ambos casos debe ser mayor que 1. Entonces recuerden muy bien, si yo levanto una carga cuyo valor es mayor que la fuerza que yo realizo para levantarla, sí hay ventaja mecánica. Pero si yo levanto una carga cuyo valor es menor o igual al valor de fuerza que yo realizo para levantarla, entonces no hay ventaja mecánica. De manera análoga, si tenemos que hay un brazo de potencia mayor que el brazo de resistencia, entonces sí obtenemos ventaja mecánica. Pero cuando el brazo de potencia es menor o igual que el brazo de resistencia, no obtenemos ventaja mecánica. Hay que decir que hay una ley de las palancas. La ley de las palancas se expresa mediante una fórmula que dice que brazo de potencia por potencia es igual a resistencia por brazo de resistencia. Entonces, al multiplicar en una palanca la potencia por su brazo, esto debe ser igual al multiplicar en la misma palanca la resistencia por su brazo. Sobre esto estaremos haciendo posteriormente algunos ejercicios. Ahora vamos a ubicarnos en los diferentes géneros de palanca para verificar la existencia o no de ventaja mecánica. Recuerden ustedes que habíamos visto palancas de primer género. En las palancas de primer género, recuerden que el punto de apoyo se ubicaba entre los puntos de aplicación de la potencia y la resistencia. Se presentan básicamente tres situaciones. Ubiquemos en el primer caso el apoyo en todo el centro. En el segundo caso, el apoyo más cerca al punto de aplicación de la potencia. Y en el tercer caso, el apoyo más cerca del punto de aplicación de la resistencia. Vamos a representar con una rayita roja el brazo de potencia. Recuerden ustedes la distancia perpendicular entre el punto de aplicación de la potencia y el apoyo. Aquí el brazo de resistencia lo vamos a pintar con una rayita azul. Entonces, como estamos ubicando el punto de apoyo en toda la mitad, que es un caso particular, podremos decir perfectamente que los dos brazos son iguales. En esta situación vamos a tener que el brazo de potencia dividido entre el brazo de resistencia es igual a 1 y por lo tanto concluimos que no hay ventaja mecánica, porque debiera ser mayor que 1 de acuerdo a lo establecido. En el segundo caso, miramos que el brazo de potencia va a ser mucho menor que el brazo de resistencia, o sea, la rayita roja menor que la raya azul. En este caso concluimos que al ser brazo de potencia menor que el brazo de resistencia, al hacer la división entre brazo de potencia y brazo de resistencia, me da menor que 1. Claro, el numerador es menor que el denominador. Y entonces también concluimos que no hay ventaja mecánica. En cambio, en la tercera situación, al pintar la rayita roja de brazo de potencia, observamos que esa rayita roja es mayor que el brazo de resistencia y entonces, al ser brazo de potencia mayor que brazo de resistencia, tenemos que el cociente entre brazo de potencia y brazo de resistencia es mayor que 1 y por lo tanto se concluye que sí hay ventaja mecánica, atendiendo a los conceptos que tenemos aquí establecidos. Entonces podemos ver, y lo discutíamos en la clase anterior, podemos ver que la palanca de primer género puede obtener, según el caso analizado, ventaja mecánica o no. Se obtiene ventaja mecánica solamente en aquel caso donde el brazo de potencia sea mayor que el brazo de resistencia.
Muy bien, estas eran las palancas de primer género. Muy bien. Ahora ubiquémonos en las palancas de segundo género, aquellas en las cuales el punto de resistencia se aplicaba entre, más bien, no en la mitad, sino entre, en la mitad es un caso particular, entre la potencia y el apoyo. Muy bien, entonces el punto de aplicación de la resistencia lo vamos a ubicar en el primer caso en toda la mitad, que es un caso particular, en el segundo caso más cerca a la potencia y en el tercer caso más cerca al apoyo. Muy bien, estas, como dijimos, son palancas de segundo género. Trazamos con una rayita el brazo de potencia que va de extremo a extremo y va de extremo a extremo en todos los casos. Ahora, vamos a trazar con una rayita azul el brazo de resistencia, entre el punto de aplicación de la resistencia y el apoyo. Observamos en todas las situaciones que la rayita roja es mayor que la rayita azul. Es decir, vamos a tener que en todos los casos el brazo de potencia es mayor que el brazo de resistencia, por lo que el cociente entre brazo de potencia y brazo de resistencia es mayor que 1. Entonces vemos cómo siempre las de segundo género obtienen ventaja mecánica. Es claro que en el primer caso, al hacer la división entre el brazo de potencia y el brazo de resistencia, como el punto de aplicación de la resistencia está en toda la mitad, entonces es el doble, o sea que la ventaja mecánica sería 2. Ahora, el momento en el cual se obtiene la mayor ventaja mecánica es donde hay la mayor diferencia entre las dos rayitas de los dos colores. O sea, la mayor diferencia entre el brazo de potencia y el brazo de resistencia, que sería esta tercera situación. Y definitivamente la menor ventaja mecánica es donde la diferencia es menor. También analizamos el caso de palancas de tercer género, donde es ya el punto de aplicación de la potencia el que se encuentra entre los puntos de aplicación de la resistencia y el apoyo. Tercer género. Ahora, ubiquemos el punto de aplicación de la potencia en el primer caso en toda la mitad, en el segundo caso más cerca de la resistencia y en el tercer caso más cerca del apoyo. Aquí vamos a trazar, como tenemos en los extremos el punto de aplicación de la resistencia y el apoyo, en todos los casos tracemos primero la línea azul, que va de extremo a extremo. Y ahora sí tracemos los brazos de potencia. La rayita roja. En todos los casos observamos que la rayita roja es menor que la rayita azul. O sea que concluimos que en todos los casos el brazo de potencia es menor. Lo que significa que el cociente es menor que 1. Claro, el numerador es menor que el denominador. Entonces aquí claramente nunca se obtiene ventaja mecánica. Si nosotros pudiésemos hablar de desventaja mecánica, la desventaja sería mayor donde la diferencia sea mayor, o sea, en este tercer caso. Y la desventaja sería menor donde la diferencia sea menor, por ejemplo, en este caso. Muy bien, hasta la próxima clase estaremos utilizando estos conceptos en ejemplos aplicados a las palancas anatómicas humanas.